Soy Nina, ama de casa de 40 años. Últimamente paso mis días criando a 2 hijos con mi esposo. He estado considerando volver a mi trabajo anterior al embarazo pensando en el futuro de mis hijos. Ahora mismo estoy viviendo una vida sencilla pero feliz. Sin embargo, en mi vida, antes de casarme, me pasó algo que nunca a experimentar. Todo comenzó en mi infancia. Nací como la hija mayor en una familia típica, mi papá era empleado de la empresa y mi mamá era ama de casa, pero mamá Jocelyn. Nunca hice tareas domésticas y pasaba sus días saliendo y divirtiéndose cuando era niña. No me sentía particularmente sola sin mamá, eso se debe a papá Nicales me colmó de amor más que suficiente ya que mamá a menudo salía de casa por días, papá y yo siempre estábamos preparados. Las comidas y yo hacía la limpieza y la ropa, papá me enseñó todo sobre las tareas del hogar reemplazando a la mamá ausente, sin embargo, cuando llegué a la escuela primaria, gradualmente di cuenta de que mi mamá era diferente a la norma. Recuerdo que me sorprendí cuando les pregunté a mis compañeros y supe que sus mamás hice la mayor parte de las tareas domésticas en la escuela secundaria, quedó claro que algo andaba mal con mi mamá, ella dormía o bebía principalmente en casa, se vestía solo para y regresaba después de 2 o 3 días, sacaba algo de dinero del cajón donde estábamos. Por lo general, lo cambiaba y me iba de nuevo, eso era normal para ella, así que casi nunca tenía una conversación real con mi mamá el día de los padres o el día de la actuación, siempre era papá quien se un tiempo libre en el trabajo para asistir una vez que mamá se presentaba a una escuela primaria. Pero ella se destacaba con ropa llamativa y fumando un cigarrillo en el salón de clases. Papá tuvo que acompañarla afuera luciendo arrepentido. Me sentí tan avergonzado ese día que lloré en la cama cuando llegué a casa por eso. A evitar ver a mi mamá, ya que papá nunca se quejó simplemente haciendo las tareas del hogar en silencio incluso cuando mamá estuvo fuera por días. Una vez le pregunté directamente a papá por qué mamá tiene días en los que no viene a casa y por qué lo permites, entonces papá dijo que papá tiene que hasta que Nay Jocelyn podría irse. Pero ella volverá algún día, ¿verdad?, me dijo con una sonrisa amable cuando escuché que sentía que tener a papá que me amaba era suficiente. La época en la que sentí el disgusto más fuerte hacia mamá fue en mi 2º año de secundaria que estaba en biblioteca y se hizo tarde así que estaba corriendo por una calle oscura para llegar rápido a casa. Papá me había advertido que no usara esa calle por la noche porque era peligrosa con pocas luces ese día. Había roto la promesa con papá porque había un drama que tenía muchas ganas de ver. Fue entonces vi a una pareja abrazándose siendo un adolescente. Sabía que no debía mirar pero la curiosidad se apoderó de mí y miré sus caras mientras corría. Para mi sorpresa era mi propia mamá y el hombre definitivamente no era papá. Casi grité de la sorpresa pero me tapé la boca y corrí lo más rápido que pude temiendo mamá me reconociera esa noche. La imagen de mamá abrazando a ese hombre me persiguió y no pude. Probablemente papá supo en algún momento que mamá se encontraría con un hombre allí y me dijo que no me acercara para protegerme. Después de eso, evitaba descaradamente a mamá cada vez que regresaba a casa. Pasó el tiempo, tuve en mis exámenes y me convertí en estudiante universitario. Luego no sentí nada, ya sea que mamá estuviera en casa o no, pero papá continuó cuidándome como siempre lo hacía. Sin embargo, papá comenzó a enfermarse con más frecuencia. Lo insté a ir al hospital, pero por alguna razón se negó obstinadamente y justo después de mi ingreso la universidad. En la ceremonia se desplomó en el trabajo y lo llevaron al hospital. Descansé de la universidad al hospital y me sorprendió enterarme de la condición de papá. Tenía cáncer terminal. Inmediatamente tomé una licencia de la universidad para cuidar a papá. Le informé a mamá, pero ella ni siquiera vino a visitarlo y mucho a ayudar con su cuidado. Luego, 3 meses después de que papá fuera hospitalizado, mamá apareció en el hospital. «Oh, has perdido tanto peso», dijo al escuchar sus palabras después de tanto tiempo, no parecían correctas. Y sentí una oleada de disgusto. «¿Dónde has estado todo este tiempo?» «Papá está enfermo, ¿sabes? Lo siento, también he estado muy. Así que hoy haré esto rápido». Siempre supe que ella era desagradable, pero nunca sentí tanto desdén como lo sentí
En ese momento la idea de que ella fuera mi mamá me hizo despreciar hasta mi propia sangre. Traje los papeles del divorcio hoy, fírmalos por favor. Estaba indignada. Papá estaba luchando contra una enfermedad y ella trajo papeles del divorcio. ¿Qué estás diciendo? Que este no es el momento para, que estaba temblando de ira. Ahora es el momento en que puedo cuidar de él. Va a costar dinero, cierto, es mejor divorciarse ahora y facilitarnos las cosas a los dos. Dividiremos los activos a la mitad, por supuesto. Entonces, increíblemente, ella intentó enciende un justo en la habitación del hospital. Oye, no fumes aquí, hablemos afuera. Intenté hacer salir a mamá de la habitación y luego papá dijo con voz débil, está bien, solo guarda el cigarrillo por ahora, esta es un área para no fumadores. Se calmó. Mamá entendió una vez que mamá guardó su cigarrillo. Papá continuó, dame los papeles. Divorcio. Mi condición es así. Acepto el divorcio. Papá tomó los papeles de mamá. Su mano temblaba ligeramente pero firmó con mano firme. Papá, ¿esto está realmente bien? Pregunté con la voz ahogada por las lágrimas. Está bien, he sido una carga para no. Después de firmar, papá parecía exhausto y se desplomó en la cama. Firmé los del divorcio. Arreglé todo con el abogado, ellos se encargarán de eso. Papá se quedó dormido. Parecía que papá había anticipado esto y había arreglado todo lo relacionado con la división de bienes después del divorcio con el abogado. Gracias, bueno, ya me voy entonces. Mamá agarró los papeles del divorcio como si los arrebatara y salió de habitación luciendo complacida de que yo estuviera abrumado por el odio y la frustración. 3 meses después, a pesar de su valiente pelea, papá entró en coma y falleció sin poder hablar conmigo nuevamente después de que el funeral se calmó. Estaba considerando abandonar la universidad debido a limitaciones financieras, pero apareció un abogado que representaba a papá. De mí, papá había dejado un testamento para garantizar que yo pudiera vivir cómodamente después de su muerte. El testamento especificaba que cubría mi matrícula universitaria y mis gastos de manutención hasta la graduación. Sabiendo que tenía poco tiempo, papá se había asegurado de que no tuviera problemas económicos. Papá siempre se preocupó y me comprendió incluso cuando a la universidad. No te preocupes por el dinero, vive la vida que quieras. Él siempre me había animado. Gracias a eso pude continuar mi educación en la universidad y vivir la vida que había imaginado sosteniendo el testamento de papá. Sentí su amor de nuevo. Finalmente reanudé mis estudios, aunque me tomó algún tiempo debido a licencia. Conseguí un trabajo y estaba a punto de graduarme de la universidad. Viví frugalmente tratando de no usar la preciosa herencia que papá me dejó trabajando duro en trabajos de medio tiempo. Cuando sentí que finalmente podía vivir por mi cuenta, mi mamá reapareció. No le había dado mi dirección, pero ella debió enterarse por unos familiares. Ella a mi apartamento como si fuera su propia casa. ¿O te ves tan cansada después de todo este tiempo?, dijo en el mismo tono que cuando conoció a papá. Ya había borrado la existencia de mamá de mi vida, así que la mujer frente a mí se sentía como una extraña, pero frustrantemente ella era mi verdadera mamá. ¿Quieres? Le pregunté formalmente a propósito. Mi propia hija es tan antipático. Me pregunto a quién se llevará después. Agradecí desde el fondo de mi corazón que no me pareciera a mi mamá. Vine hoy porque hay algo que olvidé recoger. Tuve un mal presentimiento, aunque nos divorciamos. No he recibido mi parte. La herencia siempre sé. De dinero. La herencia. Papá falleció después de tu divorcio, así que no tiene nada que ver contigo, dije con firmeza, pero sí tiene algo que ver conmigo. Mamá insistió en que dividimos nuestros bienes cuando nos divorciamos. ¿No es extraño? Recibiste una gran herencia. Tal vez Nicholas escondió los bienes y te los dejó después de su. Eso tuvo un extraño sentido para mí. La herencia que papá me dejó fue sustancial. No tenía idea de cómo la arregló. Empecé a pensar que tal vez se la había ocultado mamá durante su divorcio. No puedo hacer nada al respecto. Estaba confundido. Estás a punto de comenzar una carrera respetable. Me quedé sin nada porque Nicholas. El activo. ¿No crees que tengo derecho a recibir algo? No discuto con eso. Ya consulté a un abogado. Solo quería que supieras. Adiós por ahora. Mamá dijo su parte y se fue. No pude comprender lo que acababa de pasar por un tiempo. Finalmente entendí que mamá se llevó toda la herencia que dejó papá. En consultar a la policía o apelar al abogado de papá,
pero ella todavía era la esposa de mi mamá y mi papá. Desafortunadamente estaba cerca de graduarme, así que decidí dejar la herencia. Sabía que lo que papá me dejó no era solo dinero, el espíritu fuerte para nunca rendirse incluso solo es algo que heredé de. Me gradué de la universidad y logré mi sueño de ser médico justo cuando pensé que finalmente podría llevar una vida normal en el hospital donde trabajo. Apareció una mujer vestida de manera extravagante que olía a cigarrillo e insistió en llamar yo hasta la recepción. Hola mi Nina, ella corrió y me abrazó abrumándome con el olor. Tabaco. Sabía que su visita probablemente era por dinero. No tengo dinero. Le dije antes de que pudiera comenzar. Oh wow, sé que aún me quedé sin dinero. Mamá me miró con ojos suplicantes tratando de reprimir mi enojo. Dije que tomaste toda la herencia de papá, ¿no debería ser suficiente para varios años? Esto me trajo recuerdos. No quería llamar, eso es verdad, tenía la intención de hacerlo. Pero Aton se lo tomó todo. Aton debe ser su novio actual. Parecía que se había acercado a mamá sabiendo que tenía mucho dinero y se había escapado con él tan pronto como ella bajó la guardia. Es tu culpa por haber sido estafado, debes manejarlo tú. Dijo distanciarme. No digas que eres mi hija, ¿verdad? Y como doctora debes estar ganando bien. Ahorita me llamas tu hija. Hace tiempo que no pienso en ti como mamá. Además solo soy una pasante. Honestamente, mi salario está por debajo del promedio. Como recién graduado de la escuela de medicina, no ganaba mucho. Realmente, ese. Suena como una mentira. Mamá no me creyó. Si crees que estoy mintiendo, pregúntale a otros pasantes. Tengo trabajo que hacer, disculpa. Yo me apresuré a regresar al trabajo ignorando las llamadas de mamá. Después de eso mamá comenzó a aparecer casi a diario en el hospital molestándome por dinero, sin importar cuántas veces me negué. Ella, viniendo, parecía haberse vuelto amigable con el personal de recepción y otros médicos. A veces charlaban con ellos incluso después de llamarme porque mi trabajo estaba afectado. Decidí rechazar firmemente a mamá la próxima vez que viniera. Si ella todavía no se daba por vencida, estaba listo para tomar acciones legales para mantenerla alejada. Fue entonces cuando él de mamá comenzó a cambiar. Ella solía venir con maquillaje y ropa llamativos, pero poco a poco dejó de usar maquillaje. A veces aparecía en pantalones deportivos. Sus mejillas estaban huecas. Su tez pobre. Claramente no había estado comiendo ni durmiendo bien. Como médico en formación comencé a preocuparme. Un día te ves mal. Tal vez no ver a un médico, dije sorprendida. Ella respondió nunca pensé que te escucharía preocuparte por mí. Entonces examíname, no te costará nada. Cierto, suspiro. Esta persona valora más el dinero que su propio cuerpo. No puedo examinar a alguien por libre y solo soy un interno. No puedo hacerlo, le dije la verdad. Entonces mamá me miró. Luego dijo que antes un médico de bajo nivel escupió y se fue del hospital. Me arrepentí de haber mostrado preocupación por ella a pesar de habérselo dicho antes. Mamá no había cambiado todo después de que mamá dejó de aparecer de repente. Finalmente mi vida normal regresó. Pronto completé mi formación y comencé a trabajar como médico. Pleno derecho. Luego comencé a trabajar en una sala de cáncer, una decisión que tomé después de presenciar la batalla de papá con esta enfermedad. Fue un desafío físico y mental, pero fue un trabajo gratificante y llevaba una vida gratificante. Años después de que dejé de ver a mamá, un hombre con un traje negro visitó hospital. Creí reconocerlo de alguna parte y luego recuerdo cuando me entregó su tarjeta de presentación. Lo reconocí como el abogado que había traído el traje funerario de papá, preguntándome qué podría ser esto después de todos estos años. Me entregó una carta. La carta revelaba que papá había dejado otra herencia separada de lo que mamá había tomado. Era mucho por una cantidad mayor. El abogado me dio otra carta en la que me explicaba que papá había anticipado que mamá podría intentar quitarme la herencia y le ordenó al abogado que me la diera en cuotas. Papá había previsto las acciones de mamá, ya que ella sí tomó parte de mi herencia. Sin embargo, yo. Preocupación, estoy agradecido de recibir una herencia tan grande, pero ¿no será el impuesto a la herencia una cantidad sustancial por tanto? Le pregunté al abogado, no te preocupes porque todos los impuestos a la herencia ya han sido cobrados a tu mamá, explicó. Cuando mamá me quitó la herencia ella había acudido al abogado, le exigió la amenazando al abogado. El abogado le explicó que necesitaba pagar impuesto de herencia para heredar la mamá sin siquiera preguntar cuánto sería el impuesto. Tomó la diferencia en efectivo. Yo no pude evitar reírme ante este giro irónico de los acontecimientos. Mamá, cegada por el dinero inmediato, pagó todo el impuesto a la herencia.
Había sido engañada por papá. Hasta final, a pesar del sufrimiento pasado de papá debido a mamá. No pude encontrar en mí la capacidad de simpatizar con ella, pero quedaba otra pregunta. ¿Por qué mencionas la herencia ahora? Le pregunté al abogado. Esto también estaba escrito en el testamento. Era el deseo de tu papá dártelo cuando estabas a punto de casarte. Él dijo. Una sonrisa que sí, lo estaba. De hecho, al casarme al día siguiente, el abogado probablemente había estado monitoreando mi vida y eligió este momento para acercarse a mí. Probablemente sabía que mamá también me molestaba por dinero en el hospital. Todo sucedió de acuerdo con el plan de papá. Al darme cuenta de todo esto, obtuve un aprecio por la grandeza de papá. Cuando yo era joven, papá hacía las tareas del hogar en silencio incluso cuando mamá se iba de casa. Honestamente, hubo un momento en que no podía respetarlo por eso, pero él accedió a divorciarse de mamá durante su enfermedad y me dio parte de la herencia temprano porque lo sabía todo. Además, mamá me causaría problemas por el dinero. Acepté con gratitud la herencia del abogado y tuve mi boda sin ningún problema. Le pregunté sobre la situación actual de mamá y me enteré de que estaba luchando contra las deudas y la enfermedad y vivía de la asistencia social a pesar de sentir que era solo un resultado. No. Evitar sentir una punzada de tristeza. Ahora bendecida con 2 hijos, mi esposo y yo vivimos felices. A veces recuerdo la ira y el odio del pasado, pero me concentro en apreciar el futuro de mis hijos y verter amor en sus vidas al igual que papá. Lo que hizo por mí fue que mi vida antes del actual